Hoy vamos a viajar en el tiempo hasta la antigua Sumeria, una civilización que nos sorprende con sus innovaciones y máquinas que, aunque nacieron hace miles de años, siguen influyendo en nuestro mundo de formas inesperadas. A través de este video, descubriremos cómo los sumerios, mucho antes de lo que imaginamos, crearon tecnologías que sentaron las bases para todo lo que conocemos hoy. Desde sistemas hidráulicos hasta avances en arquitectura y medicina, estas invenciones desafiaron las limitaciones de su tiempo. Acompáñanos en este recorrido por un legado que todavía está vivo. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta fascinante historia. Comencemos. La antigua Sumeria, cuna de las primeras grandes civilizaciones, nació en una región de grandes desafíos naturales, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, un área que, aunque fértil, era también impredecible. Las inundaciones anuales podían destruir cosechas y viviendas, mientras que las sequías podían devastar todo lo cultivado. Para sobrevivir en este entorno tan difícil, los sumerios tuvieron que ser ingeniosos. Así comenzó el auge de la ingeniería en la región, con el desarrollo de herramientas, sistemas de irrigación y mecanismos de transporte que no solo ayudaron a gestionar estos recursos naturales, sino que también transformaron el paisaje y la vida cotidiana. Uno de los primeros avances importantes fue la creación de sistemas de irrigación. Estos canales, con puertas y reservorios, permitieron a los sumerios controlar el flujo del agua, haciendo posible cultivar durante todo el año, y no solo depender de las lluvias. La irrigación permitió que las ciudades crecieran, ya que las tierras cultivadas podían sostener a poblaciones más grandes. Fue el principio de una revolución agrícola que sustentó el auge de la civilización sumeria. Pero más allá de la agricultura, estas innovaciones marcaron una nueva relación entre el hombre y su entorno, una relación que dependía de la capacidad humana para modificar y controlar la naturaleza. El siguiente gran paso fue el perfeccionamiento de herramientas y técnicas de construcción. Las primeras ciudades sumerias, como Uruk y Ur, comenzaron a tomar forma con el uso de ladrillos de barro secados al sol, que se utilizaban para construir viviendas y, lo más destacado, los templos y palacios. El ladrillo permitió a los sumerios crear estructuras mucho más resistentes que las construcciones de caña o madera, materiales más vulnerables a las inclemencias del tiempo. A medida que la civilización sumeria fue avanzando, la necesidad de organizar el trabajo y la producción llevó a la invención de nuevas herramientas de medición y técnicas de construcción más precisas. Las primeras reglas de carpintería y albañilería permitieron la creación de edificaciones más complejas, incluidas las enormes zigurats, estructuras masivas que no solo tenían fines religiosos, sino también funcionales. Cada uno de estos avances formaba parte de una visión más amplia de la sociedad, en la que la tecnología no solo tenía un propósito práctico, sino también simbólico, reflejando la conexión entre los dioses y los humanos. Además, la vida en las primeras ciudades sumerias también impulsó la creación de nuevas formas de transporte. Los sumerios no solo dependían del transporte acuático, utilizando barcos para navegar por los ríos y comercializar con otras regiones, sino que también desarrollaron carros de ruedas. Aunque primitivas en comparación con los vehículos modernos, estas primeras ruedas fueron una innovación fundamental, ya que permitieron transportar bienes y personas de manera más eficiente. Estos carros, arrastrados por animales, marcaron el comienzo de una nueva era de transporte terrestre. Pero las innovaciones no solo se limitaban a las construcciones o herramientas materiales. A medida que la sociedad sumeria se volvía más compleja, también surgieron nuevas formas de organización social y administrativa,
Uno de los inventos más influyentes de la Sumeria antigua fue la escritura cuneiforme, desarrollada para registrar transacciones comerciales y actividades administrativas. Los sumerios necesitaban una manera efectiva de llevar un control de las mercancías, los tributos y los trabajos en curso, por lo que la escritura cuneiforme fue esencial para la gestión de la creciente complejidad de las ciudades-estado. Esta invención no solo transformó la administración sumeria, sino que abrió el camino para la transmisión de conocimientos y la historia de la humanidad. En este contexto, la ingeniería sumeria no solo fue una respuesta a las necesidades inmediatas de sobrevivir y prosperar, sino también un testamento de la capacidad humana para comprender, transformar y dominar su entorno. Cada nueva herramienta, cada nuevo sistema fue una extensión de una visión compartida de progreso, un deseo de organizar y optimizar todos los aspectos de la vida humana. Este momento histórico, donde la ingeniería sumeria floreció, representa el punto de partida de lo que más tarde se convertiría en las bases de todas las civilizaciones tecnológicamente avanzadas. La manera en que los sumerios interaccionaron con su entorno y crearon soluciones innovadoras para los problemas que enfrentaban se convirtió en la piedra angular de las futuras generaciones. Hoy en día, aunque sus invenciones pueden parecer primitivas, el impacto de estas tecnologías sigue vivo en nuestra vida cotidiana. La invención de la rueda, uno de los avances más simples y a la vez más revolucionarios de la historia, marcó un hito en el desarrollo de la civilización humana. Aunque la rueda como concepto ya existía en la naturaleza, en forma de discos rodantes, como los troncos caídos, fue en Sumeria donde este concepto se transformó en una herramienta funcional para el ser humano. Su invención no solo cambió la forma de moverse, sino que también alteró profundamente la estructura de la economía, el comercio e incluso las relaciones sociales y culturales de las civilizaciones antiguas. En sus primeros días, la rueda no fue utilizada para el transporte. De hecho, los primeros usos de la rueda en Sumeria se dieron en la alfarería, donde se utilizaba un torno de rueda para modelar la arcilla. Este avance permitió una producción mucho más eficiente de vasijas, jarrones y otros utensilios, lo que contribuyó al crecimiento de la economía sumeria. Sin embargo, pronto los sumerios se dieron cuenta de que el principio de la rueda podía extenderse a otras áreas, especialmente al transporte de cargas pesadas, lo que abrió un nuevo capítulo en la historia de la ingeniería. El impacto de la rueda en el transporte fue inmediato y transformador. Antes de su invención, los sumerios, al igual que otras civilizaciones primitivas, dependían de la tracción animal para mover grandes cargas, utilizando trineos o carros sin ruedas. Estos métodos eran efectivos en algunos casos, pero limitados, ya que las superficies irregulares y el terreno accidentado dificultaban el desplazamiento. Con la rueda, los sumerios pudieron crear carros y carretas que no solo eran más eficientes, sino que además permitían transportar cargas mucho más pesadas y a mayores distancias. Este avance en el transporte permitió que las ciudades-estado sumerias pudieran conectarse más fácilmente entre sí y con otras culturas, facilitando el intercambio de bienes, ideas y recursos. El comercio fue uno de los sectores que más se benefició de la invención de la rueda. Con el tiempo, los carros de ruedas, arrastrados por bueyes o caballos, comenzaron a utilizarse para transportar mercancías a través de largas distancias. La capacidad de transportar grandes cantidades de productos de manera más rápida y eficiente no solo benefició a los comerciantes, sino que también fortaleció la economía de las ciudades-estado, permitiendo que productos como la cebada, el trigo, el aceite de oliva y las telas viajaran de un lugar a otro.
Esto fomentó el desarrollo de rutas comerciales y mercados regionales, estableciendo una red de intercambio que conectaba Sumeria con otras regiones del Medio Oriente y más allá, hasta el Valle del Nilo, Egipto y el Indo. La rueda, además, no solo cambió el transporte de mercancías, su invención tuvo un impacto directo en la vida cotidiana. La movilidad que brindó permitió que la gente pudiera viajar más lejos, lo que facilitó la expansión de las ciudades y la fundación de nuevos asentamientos. También permitió a los gobernantes y militares mover tropas y recursos de manera más eficiente, lo que resultó en un fortalecimiento del poder central y en una mayor cohesión de las ciudades-estado sumerias. La influencia de la rueda no se limitó solo a la esfera del transporte y el comercio. También redefinió la forma en que los sumerios organizaban su trabajo. Las ruedas se incorporaron en diversas herramientas, como molinos para moler grano, dispositivos de riego y maquinaria de construcción, lo que permitió realizar trabajos más rápidamente y con menos esfuerzo. El uso de la rueda en la alfarería, por ejemplo, pasó de ser una técnica artesanal a una producción en serie que permitió la creación de productos más consistentes y en mayor cantidad. De igual manera, la invención de la rueda influyó en la organización militar. Los carros de guerra con ruedas se convirtieron en un arma poderosa. En tiempos de conflicto, los carros tirados por caballos eran una ventaja decisiva en el campo de batalla, permitiendo a las fuerzas sumerias moverse con rapidez y llevar soldados y armas de manera eficiente. Esto contribuyó al fortalecimiento de la política de expansión de las ciudades-estado sumerias y la consolidación de su poder en la región. Más allá de sus aplicaciones prácticas inmediatas, la rueda representó una filosofía de mejora constante. Su invención muestra cómo, al comprender las leyes naturales y aplicar principios simples a problemas cotidianos, los sumerios pudieron crear herramientas que cambiaron la estructura misma de la sociedad. La rueda permitió no solo un avance en la movilidad física, sino también una expansión en las fronteras del conocimiento, al demostrar cómo una sola invención podía abrir puertas a nuevas áreas de desarrollo tecnológico. Este cambio no solo ocurrió en Sumeria. Aunque la rueda fue perfeccionada en esta región, su concepto se esparció rápidamente hacia otras culturas cercanas, como los acadios, los babilonios y los asirios. Cada una de estas civilizaciones adoptó y mejoró la tecnología de la rueda, aplicándola en sus propios contextos de comercio, guerra y administración. Este proceso de difusión cultural permitió que el mundo antiguo se conectara de una manera que antes habría sido impensable. Hoy, la rueda sigue siendo uno de los inventos más fundamentales de la humanidad. Desde los vehículos que usamos para desplazarnos, hasta los sistemas de producción industrial y el transporte de mercancías a escala global, la rueda sigue siendo un componente esencial de nuestra vida diaria. A pesar de que han pasado miles de años desde que los sumerios idearon este simple pero brillante dispositivo, el impacto de su invención sigue siendo palpable en cada rincón del mundo moderno. La rueda no solo permitió la creación de una infraestructura más compleja, sino que también representó un nuevo modo de pensar sobre cómo la tecnología puede superar las limitaciones del espacio y el tiempo, acelerando el progreso humano y conectando culturas de manera más profunda y rápida que nunca antes. El agua fue un recurso esencial para la civilización sumeria, y su gestión eficaz fue clave para el florecimiento de las primeras ciudades en 1100. Mesopotamia, en una región dominada por los ríos Tigris y Éufrates, cuyas crecidas anuales eran impredecibles, los sumerios desarrollaron complejos sistemas de irrigación que no solo les permitieron controlar el agua, sino también transformar el paisaje de manera que impulsó la agricultura y facilitó el crecimiento de asentamientos urbanos. Este control hidráulico
fue una de las primeras manifestaciones de ingeniería avanzada en la historia de la humanidad. El sistema de irrigación sumerio era, en muchos aspectos, una red de máquinas hidráulicas que se extendían a lo largo de vastas áreas agrícolas. Uno de los componentes más esenciales de este sistema eran los canales. Los sumerios construyeron canales que desviaban el agua de los ríos hacia las tierras de cultivo. Estos canales, que funcionaban tanto para distribuir como para almacenar el agua, fueron fundamentales para mantener la fertilidad de la tierra durante las épocas de sequía, especialmente porque las inundaciones no siempre se producían de manera predecible. Estos canales no eran simples excavaciones en la tierra, eran estructuras meticulosamente planificadas, construidas con una precisión que permitía una distribución uniforme del agua. Para garantizar su eficacia, los sumerios diseñaron canales que se adaptaban a las variaciones del terreno y a las fluctuaciones del flujo de agua. La construcción de estos canales requería una coordinación impresionante de mano de obra, así como el uso de herramientas especializadas, lo que demuestra un conocimiento profundo de la ingeniería hidráulica y la física del agua. Los canales eran complementados por compuertas, que se utilizaban para regular el flujo de agua hacia los campos. Estas compuertas eran esenciales para evitar el desbordamiento de los canales, especialmente durante las crecidas anuales del Tigris y el Éufrates. Cuando los ríos aumentaban su caudal, las compuertas controlaban el exceso de agua, redirigiéndola a zonas de almacenamiento o al propio campo, donde servía para irrigar los cultivos. Además, las compuertas permitían a los agricultores dirigir el agua hacia áreas que necesitaban un mayor suministro, ajustando el flujo según las necesidades específicas de cada temporada. Otro elemento crucial en el sistema de irrigación era el uso de reservorios. Estos eran grandes estanques o depósitos construidos para almacenar agua durante las épocas de crecidas, que luego podía ser utilizada durante la temporada seca. La construcción de reservorios requería un conocimiento preciso del ciclo de los ríos, así como una planificación meticulosa para garantizar que el agua no se desperdiciara. Los reservorios no solo almacenaban agua, sino que también funcionaban como una especie de banco de agua, asegurando que las tierras agrícolas pudieran seguir produciendo alimentos de manera constante, independientemente de las variaciones climáticas. Este sistema de irrigación avanzado permitió a los sumerios cultivar tierras de manera eficiente, y su impacto en la agricultura fue profundo. La capacidad de controlar el flujo de agua permitió a los agricultores sumerios sembrar y cosechar de manera más predecible, lo que resultó en una producción agrícola más estable. Esto no solo garantizó la supervivencia de las comunidades, sino que también favoreció el crecimiento de la población y la expansión de las ciudades. Ciudades como Uruk y Ur fueron capaces de sostener grandes poblaciones debido a la abundancia de alimentos generados por la irrigación eficiente. Además, la estabilidad agrícola proporcionó una base sólida para el comercio, ya que los excedentes de productos agrícolas podían ser intercambiados con otras regiones. El control del agua no solo afectó la agricultura, sino que también desempeñó un papel crucial en la organización social y económica de las ciudades sumerias. Los proyectos de irrigación requerían una organización centralizada que no solo gestionaba el trabajo agrícola, sino que también coordinaba la construcción y el mantenimiento de los canales y las compuertas. Esto llevó al desarrollo de una burocracia organizada, con funcionarios responsables de la distribución del agua, el registro de la producción agrícola y el cobro de tributos. En muchos casos, las grandes obras hidráulicas eran supervisadas por los templos y los sacerdotes, quienes no solo ejercían funciones religiosas, sino también administrativas.
La importancia del agua en la vida sumeria se reflejaba en la religión. Los sumerios consideraban a los ríos Tigris y Éufrates como símbolos de la fertilidad y la generosidad de los dioses. Los mitos sumerios, como el famoso poema de Gilgamesh, a menudo hacen referencia a la importancia del agua como un regalo divino. Los sacerdotes realizaban rituales y sacrificios para asegurar la abundancia del agua, que era vista como una bendición para la tierra. Esta relación espiritual con el agua también impulsó el desarrollo de infraestructuras hidráulicas, ya que los sumerios creían que el mantenimiento de estos sistemas era crucial para la prosperidad de la comunidad y la armonía con los dioses. Este control hidráulico fue una verdadera revolución tecnológica que a lo largo de los siglos tuvo un impacto directo en el desarrollo de las civilizaciones posteriores. Los conocimientos sobre el manejo del agua adquiridos por los sumerios fueron transmitidos a otras culturas de la región, como los acadios, babilonios y asirios, quienes continuaron perfeccionando estas técnicas. De hecho, muchas de las primeras ciudades en otras partes del mundo, como Egipto y el Valle del Indo, adoptaron prácticas similares de irrigación para optimizar la producción agrícola y la organización social. El legado de los sistemas de irrigación sumerios sigue presente hoy en día, ya que muchas de las técnicas hidráulicas utilizadas en la antigüedad continúan siendo la base de la ingeniería hidráulica moderna. El control del agua sigue siendo una de las preocupaciones más importantes de la humanidad, especialmente en áreas áridas o propensas a sequías. Los avances sumerios en este campo no solo fueron esenciales para su tiempo, sino que también sentaron las bases para el manejo sostenible de los recursos hídricos, que hasta el día de hoy sigue siendo un desafío global. En la antigua Sumeria, la arquitectura no era solo una cuestión de funcionalidad, sino también de poder y simbolismo. Las grandes edificaciones sumerias, especialmente los zigurats, fueron el resultado de una integración impresionante de ingeniería, arte y organización social. Estas estructuras monumentales no solo reflejaban la destreza técnica de los sumerios, sino también su visión del mundo, donde la conexión entre lo divino y lo humano se manifestaba en la arquitectura misma. Los zigurats, grandes templos escalonados, construidos en honor a los dioses, se convirtieron en el símbolo más representativo de la ciudad sumeria. A primera vista, eran simples torres de varios niveles, pero detrás de su apariencia se encontraba una complejidad estructural y simbólica que requería una planificación minuciosa y un conocimiento profundo de ingeniería. Cada una de estas edificaciones estaba diseñada para ser tanto funcional como representativa, combinando el pragmatismo con el simbolismo religioso y social. El diseño de los zigurats seguía una estructura escalonada, con cada nivel sucesivo más pequeño que el anterior. Esto no solo le daba una apariencia imponente, sino que también tenía una función práctica: permitir que el edificio se elevara a medida que se acercaba al cielo, un espacio divino. El hecho de que los zigurats estuvieran siempre situados en el centro de las ciudades sumerias, rodeados por templos menores y edificios administrativos, también subrayaba su importancia religiosa y política. Eran literalmente el eje de la ciudad, tanto en un sentido geográfico como espiritual. Desde el punto de vista de la ingeniería, los zigurats eran logros notables. La construcción de estas enormes estructuras requería un conocimiento avanzado de materiales, especialmente de ladrillos de barro secados al sol, el principal material utilizado en la construcción en Sumeria. Estos ladrillos no solo tenían que ser fabricados en grandes cantidades, sino que además debían ser de una calidad uniforme para garantizar la estabilidad de la estructura.
Los sumerios perfeccionaron técnicas para endurecer los ladrillos mediante la exposición al sol y su combinación con morteros, creando materiales resistentes que podían soportar el paso del tiempo. La organización del trabajo también jugaba un papel esencial en la construcción de los zigurats. Estas gigantescas edificaciones requerían una fuerza laboral considerable, que incluía desde obreros hasta arquitectos y ingenieros. La coordinación de estas grandes cantidades de personas, así como la distribución eficiente de los materiales, era una hazaña administrativa y técnica. Este esfuerzo conjunto no solo reflejaba el poder centralizado de las ciudades sumerias, sino que también era una manifestación del compromiso colectivo hacia lo divino. La construcción de un zigurat era, en muchos casos, considerada una obra sagrada, y la finalización de la torre era vista como un acto de devoción hacia los dioses. Uno de los aspectos más interesantes de los zigurats era su disposición escalonada. Cada nivel representaba un paso más cerca del cielo, y se pensaba que los dioses habitaban en las alturas. El acceso al zigurat era limitado y se realizaba a través de rampas o escaleras que conducían a la cima. En algunos casos, estas rampas eran lo suficientemente largas como para ser un desafío por sí mismas, lo que reflejaba la idea de que el ascenso hacia el reino divino requería esfuerzo y dedicación. Además, en la cima de estos zigurats se encontraba el templo principal, donde los sacerdotes realizaban rituales en honor a las deidades locales. Este espacio de comunión con los dioses era, por tanto, el punto culminante de la estructura, tanto físicamente como espiritualmente. Los zigurats no solo fueron esenciales para la vida religiosa, sino que también sirvieron como centros de poder y organización. En las ciudades sumerias, el templo y el palacio estaban estrechamente conectados, y las decisiones más importantes sobre política, comercio y defensa se tomaban dentro de estos complejos. Los sacerdotes y reyes gobernaban conjuntamente, y la construcción de zigurats se convirtió en una manifestación tangible de su poder. Al construir estas estructuras masivas, los gobernantes sumerios también demostraban su capacidad para movilizar recursos y mano de obra, un reflejo de la centralización del poder y la influencia de la clase sacerdotal. El uso de la arquitectura para fines religiosos y de poder no se limitó solo a los zigurats. En toda Sumeria, los templos y palacios eran construidos con el mismo nivel de detalle y precisión. Cada edificio estaba diseñado para transmitir un mensaje simbólico, no solo de la conexión con lo divino, sino también del estatus y la autoridad de aquellos que lo gobernaban. Las ciudades sumerias estaban llenas de monumentos arquitectónicos que mostraban la destreza de sus constructores y su capacidad para moldear el entorno a su voluntad. La influencia de la arquitectura sumeria trascendió las fronteras de Mesopotamia. Los conocimientos sobre la construcción de zigurats y templos se extendieron hacia otras civilizaciones de la región, como los babilonios y los asirios. Incluso las culturas del antiguo Egipto, aunque con una tradición arquitectónica propia, compartían algunos de los principios fundamentales de diseño de los sumerios, como la verticalidad y la importancia de los templos como centros de poder. En la actualidad, los zigurats siguen siendo un testimonio impresionante de la capacidad de los sumerios para combinar ingeniería, arte y religión. Aunque muchos de estos monumentos han sido destruidos o se encuentran en ruinas, sus restos siguen siendo una fuente invaluable de información sobre la civilización sumeria y su enfoque integral hacia la arquitectura. Los estudios modernos de ingeniería estructural continúan inspirándose en estos antiguos logros, demostrando cómo la innovación y el pensamiento creativo en la antigüedad continúan influyendo en las tecnologías contemporáneas.
La escritura cuneiforme es una de las invenciones más significativas de la civilización sumeria, y su impacto trascendió las fronteras de Mesopotamia, influyendo en muchas otras culturas antiguas. Más allá de su función como un sistema de comunicación, la escritura cuneiforme se convirtió en una herramienta administrativa y matemática esencial para la organización de la sociedad sumeria. En un mundo que carecía de tecnologías modernas, esta forma de escritura permitió la gestión eficiente de recursos, la planificación de obras y la coordinación de actividades complejas, transformándose en una auténtica máquina de organización social. El origen de la escritura cuneiforme se remonta al período Uruk, alrededor del 3200 a.C., cuando los sumerios comenzaron a usar un sistema de símbolos grabados en tablillas de arcilla. En sus inicios, la escritura cuneiforme no era más que un medio para llevar un registro de las transacciones comerciales, como el intercambio de grano, ganado o metales preciosos. Estos primeros símbolos eran simples representaciones pictográficas que reflejaban objetos o conceptos concretos, como una vasija o una cabeza de ganado. Sin embargo, con el tiempo, estos signos evolucionaron hacia un sistema más abstracto y complejo que permitía expresar ideas más sofisticadas y abstractas, como cantidades, relaciones y acciones. Lo que comenzó como un medio para registrar mercancías y tributos se transformó rápidamente en una herramienta administrativa mucho más sofisticada. Los sumerios utilizaron la escritura cuneiforme para gestionar recursos en una escala sin precedentes. Las ciudades-estado sumerias, como Uruk y Ur, necesitaban una forma de organizar grandes cantidades de información relacionada con la agricultura, la ganadería, la construcción y el comercio. Sin un sistema adecuado de registro, era prácticamente imposible coordinar las enormes demandas logísticas y humanas que exigían estas actividades. La escritura cuneiforme resolvió este problema al permitir que los funcionarios registraran datos de manera precisa y sistemática. A través de la escritura se podían registrar detalles como las cantidades de grano almacenadas en los silos, los impuestos pagados por los agricultores o las cantidades de mano de obra empleadas en proyectos de construcción. Este tipo de registros no solo facilitaba la administración de los recursos, sino que también proporcionaba una base sólida para la toma de decisiones. Los gobernantes y sacerdotes podían consultar las tablillas cuneiformes para hacer un seguimiento del rendimiento agrícola, planificar la distribución de bienes y coordinar el trabajo necesario para construir las impresionantes estructuras que definieron la civilización sumeria, como los sigurats y templos. Además de su uso en la gestión de recursos, la escritura cuneiforme desempeñaba un papel crucial en la planificación de obras públicas y en la organización de proyectos de gran envergadura. La construcción de sigurats, canales de riego y grandes palacios requería una coordinación precisa de materiales, mano de obra y tiempo. A través de las tablillas de arcilla, los arquitectos, ingenieros y administradores podían llevar un registro detallado de los avances de cada proyecto, planificar las fases de construcción y garantizar que los recursos fueran utilizados de manera eficiente. Este tipo de planificación, documentada en la escritura cuneiforme, permitió que las grandes obras sumerias fueran llevadas a cabo con una precisión sorprendente. Pero la escritura cuneiforme no solo fue utilizada en la administración de recursos y la planificación de obras, también se convirtió en una herramienta clave para la resolución de conflictos, el establecimiento de leyes y la organización social. Los sumerios, como muchas civilizaciones antiguas, dependían de códigos legales para regular las interacciones entre los miembros de la sociedad. Uno de los más famosos ejemplos de este tipo de registros es el Código de Ur-Nammu,
una serie de leyes inscritas en una tablilla cuneiforme que regulaban las relaciones comerciales, el matrimonio y las penas por delitos. Este código, que data de alrededor del 2100 a.C., es uno de los primeros ejemplos conocidos de un sistema legal escrito y muestra cómo la escritura cuneiforme se utilizaba para crear un marco normativo que aseguraba el orden social. La capacidad de registrar datos de manera sistemática también permitió el desarrollo de la matemática en Sumeria. Los sumerios fueron pioneros en la creación de un sistema numérico basado en el número 60, que más tarde sería utilizado en la división del tiempo: 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, y en la geometría. El sistema cuneiforme fue crucial para las primeras representaciones matemáticas, ya que permitía registrar y manipular grandes cantidades de datos numéricos. Los registros comerciales, como las transacciones de bienes, a menudo involucraban cálculos detallados de cantidades, precios y medidas, lo que llevó al desarrollo de una aritmética básica que se basaba en tablas y tablas de multiplicar que los escribas usaban para realizar sus cálculos. A medida que la escritura cuneiforme fue evolucionando, también se diversificó su uso. No solo se utilizaba para la administración de recursos y la organización social, sino que también comenzó a registrar historias, mitos y relatos de la vida cotidiana. Obras literarias, como la famosa Epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la humanidad, fueron preservadas en tablillas cuneiformes. Estos relatos no solo tenían un valor cultural y literario, sino que también servían como herramientas educativas y de transmisión de conocimiento. La capacidad de los sumerios para registrar su historia y sus creencias a través de la escritura permitió que su legado perdurara a lo largo de los siglos. El impacto de la escritura cuneiforme en la organización social de Sumeria no puede ser subestimado. La capacidad de registrar, almacenar y consultar datos permitió que las ciudades-estado sumerias se convirtieran en sociedades altamente organizadas y complejas. Los registros cuneiformes no solo documentaban las acciones del gobierno, sino que también facilitaban la coordinación de actividades a gran escala, desde la construcción de infraestructuras hasta la administración de recursos agrícolas. La escritura, por tanto, no solo fue una herramienta de comunicación, sino una verdadera máquina de organización social que permitió a Sumeria florecer como una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Hoy en día, la escritura cuneiforme sigue siendo un testimonio del ingenio humano y de cómo las primeras civilizaciones utilizaron la tecnología para resolver los desafíos de su tiempo. Aunque el sistema de escritura fue eventualmente reemplazado por otros más eficientes, el impacto de la escritura cuneiforme en la organización y la gestión de la sociedad sigue siendo una de las contribuciones más importantes de Sumeria al mundo moderno. En la antigua Sumeria, la medición del tiempo fue un componente fundamental de la vida diaria, no solo para organizar las actividades agrícolas, sino también para regular las prácticas religiosas, comerciales y administrativas. Los sumerios desarrollaron un conocimiento sorprendentemente avanzado sobre los ciclos astronómicos, y su capacidad para observar el cielo y aplicar estos conocimientos al calendario y los sistemas numéricos dejó una huella duradera en la historia de la humanidad. La forma en que los sumerios dividieron el tiempo y organizaron sus actividades de acuerdo con los movimientos de los astros fue una verdadera revolución en términos de precisión y organización. Una de las contribuciones más destacadas de Sumeria fue el desarrollo del calendario. Los sumerios, al igual que otras civilizaciones antiguas, comprendían que los ciclos de la luna y el sol afectaban directamente a las estaciones y, por ende, a la agricultura.
El ciclo lunar, que dura aproximadamente 29,5 días, fue observado y dividido en meses, y la relación de estos ciclos con las estaciones se convirtió en un sistema de medición del tiempo esencial para la siembra y cosecha de los cultivos. La regulación de la siembra y la cosecha era crítica, especialmente en una región como Mesopotamia, donde las inundaciones del Tigris y el Éufrates eran impredecibles y podían causar tanto abundancia como devastación. Los sumerios implementaron un calendario basado en los ciclos lunares, con meses que alternaban entre 29 y 30 días para ajustarse lo más posible al ciclo real de la luna. Para alinearlo con el año solar, que dura aproximadamente 365,25 días, era necesario agregar meses adicionales de forma periódica, un proceso que se conocía como intercalación. Aunque este calendario lunar no era completamente preciso por sí mismo, el sistema de intercalación permitió a los sumerios ajustarlo a las estaciones con un grado sorprendente de eficacia. Esto les permitió no solo planificar las actividades agrícolas con mayor exactitud, sino también coordinar las festividades religiosas, que a menudo dependían de fechas específicas en el calendario astronómico. El conocimiento astronómico sumerio era asombrosamente detallado. Los sacerdotes sumerios, que desempeñaban un papel fundamental en la observación del cielo, registraban meticulosamente los movimientos de los planetas, las estrellas y otros cuerpos celestes. La identificación de las constelaciones y los movimientos planetarios no solo era un ejercicio de curiosidad científica, sino que tenía profundas implicaciones religiosas y sociales. Los sumerios creían que los dioses gobernaban el universo a través de los astros, y por lo tanto, entender el cielo era esencial para garantizar la armonía entre los dioses y los hombres. Los sumerios dividieron el día en 2 periodos de 12 horas, siguiendo la tradición de la observación del cielo. Esto no solo les permitió organizar sus actividades diarias, sino que también facilitó el desarrollo de un sistema numérico basado en el 60, un sistema que perdura hasta hoy, en la forma en que medimos el tiempo. La división del día en 12 horas y la creación de un sistema basado en el 60 fueron avances matemáticos fundamentales. Los sumerios dividieron el círculo en 360 grados, una noción que más tarde sería utilizada por griegos y romanos, y que aún sigue siendo la base de nuestras unidades de medición angular y geográfica. Este sistema sexagesimal, basado en el 60, permitió a los sumerios hacer cálculos más precisos en una amplia gama de disciplinas, desde la astronomía hasta la contabilidad. Además, contribuyó al desarrollo de una de las primeras formas de aritmética que facilitó la organización y administración de recursos. Las tablas cuneiformes sumerias contienen registros de transacciones comerciales y matemáticas complejas, mostrando cómo los números no solo eran herramientas de medición, sino elementos clave en el funcionamiento de la sociedad. Los sacerdotes sumerios, además de ser observadores del cielo, fueron los encargados de mantener el calendario, supervisando la intercalación de meses y asegurando que los festivales religiosos coincidieran con los ciclos astronómicos. Estos festivales, que eran celebraciones religiosas en honor a los dioses, también estaban íntimamente relacionados con los ciclos agrícolas. Por ejemplo, el Festival de Año Nuevo, conocido como Akitu, estaba marcado por las fases del ciclo lunar y se celebraba con ritos que simbolizaban la renovación del mundo y la reactivación de la fertilidad de la tierra. Este festival tenía un fuerte componente agrícola, ya que se creía que el futuro de las cosechas dependía de la benevolencia de los dioses, y la observación del cielo era una manera de asegurar esa bendición. Además de su función agrícola y religiosa, el control del tiempo
también jugó un papel crucial en la administración pública. Los gobernantes sumerios, a través de sus funcionarios, utilizaban los sistemas de calendario para organizar las actividades gubernamentales, desde la recolección de impuestos hasta la planificación de grandes proyectos de infraestructura, como los canales de riego y las construcciones monumentales. El uso del calendario como herramienta administrativa permitió un control eficiente de los recursos humanos y materiales y facilitó la organización de las grandes ciudades-estado sumerias. La influencia de los avances sumerios en la medición del tiempo y los sistemas numéricos se extendió más allá de Mesopotamia. Muchas de las civilizaciones que surgieron en la región adoptaron y adaptaron las innovaciones astronómicas y matemáticas sumerias. Los babilonios, por ejemplo, continuaron desarrollando el sistema sexagesimal, y los egipcios adoptaron el calendario lunar para sus propios fines agrícolas y religiosos. A lo largo de la historia, el legado de los sumerios en la medición del tiempo se ha mantenido, y muchos de los conceptos fundamentales que establecieron siguen siendo utilizados hoy en día. En resumen, la capacidad de los sumerios para medir y registrar el tiempo no solo facilitó su vida diaria, sino que también transformó su sociedad. A través de su observación astronómica, la creación de calendarios y el desarrollo de sistemas numéricos, los sumerios establecieron las bases para una organización social compleja, basada en la coordinación precisa de las actividades humanas con los ciclos naturales del mundo. Su legado en la medición del tiempo y el uso de los números es un testimonio del ingenio humano y de cómo, al entender y aplicar el conocimiento de los ciclos cósmicos, una civilización puede organizar y prosperar. La metalurgia sumeria fue un factor decisivo en el desarrollo de la civilización mesopotámica, impulsando avances tanto en la tecnología como en la vida cotidiana. A través del dominio del fuego y de los metales, los sumerios lograron producir herramientas más eficaces, armas más duraderas y objetos de uso cotidiano que no solo mejoraron la productividad, sino que también transformaron la vida urbana. El trabajo con cobre y bronce fue particularmente fundamental, marcando una de las etapas más importantes en la historia de la humanidad. El cobre, uno de los primeros metales que los sumerios aprendieron a trabajar, era relativamente fácil de obtener. Se encontraba en estado natural, en forma de minerales de cobre nativo, y se podía moldear con el calor. Los sumerios comenzaron a utilizar este metal en sus primeras herramientas y utensilios. Desde el principio, el cobre mostró ventajas significativas sobre las herramientas de piedra, que eran mucho más frágiles y menos eficientes. Los cuchillos, hachas y cinceles de cobre eran más duraderos y más fáciles de afilar, lo que aumentó considerablemente la eficacia de los trabajos agrícolas, la construcción y la artesanía. Sin embargo, el verdadero salto cualitativo en la metalurgia sumeria ocurrió cuando los artesanos comenzaron a experimentar con aleaciones, combinando el cobre con otros metales, como el estaño, para crear bronce. El bronce, que es una aleación compuesta por cobre y estaño, es más duro y resistente que el cobre puro, lo que lo convirtió en un material ideal para la fabricación de una variedad de herramientas y armas. Este avance fue tan crucial que marcó el comienzo de la Edad del Bronce, un período en el que muchas de las civilizaciones del mundo antiguo experimentaron una revolución en términos de producción y tecnología. El proceso de fabricación de bronce era complejo y requería un conocimiento avanzado de la metalurgia. Los sumerios fundían cobre y estaño a altas temperaturas, utilizando hornos que alcanzaban temperaturas suficientes para derretir los metales. La combinación de estos dos materiales no solo aumentaba la durabilidad de las herramientas, sino que también les confería una resistencia adicional, lo que las
hacía mucho más efectivas para una variedad de tareas. Los primeros objetos de bronce que se produjeron incluyeron cuchillos, hachas, sierras y azadas, herramientas fundamentales para la agricultura y la construcción. Gracias al bronce, los sumerios pudieron aumentar su capacidad para cultivar la tierra y desarrollar nuevas formas de arquitectura, lo que favoreció el crecimiento de las ciudades. El uso del bronce también fue crucial para la fabricación de armas. Los sumerios crearon espadas, lanzas, flechas y otros instrumentos bélicos con este material, lo que les permitió fortalecer sus ejércitos y ampliar su influencia. Las armas de bronce eran mucho más resistentes que las de piedra o madera, y el metal les daba una ventaja decisiva en las batallas. Este dominio de la metalurgia no solo cambió la forma de luchar, sino que también alteró la política y la organización social, ya que las ciudades-estado sumerias comenzaron a entrar en conflicto entre sí por el control de los recursos, incluidas las minas de cobre y estaño. Pero la metalurgia no solo tuvo un impacto en el ámbito militar, también fue fundamental para el desarrollo de objetos de uso cotidiano que transformaron la vida urbana. Los sumerios producían una amplia variedad de utensilios de bronce, como ollas, tazas, platos, herramientas de jardín y utensilios para el hogar. Estos objetos no solo eran más duraderos que sus predecesores de madera o piedra, sino que también eran más fáciles de limpiar y mantener. Los objetos de metal también eran vistos como más valiosos y prestigiosos, lo que reflejaba el estatus social de quienes los poseían. La metalurgia también contribuyó al desarrollo de la artesanía y el comercio. Los sumerios crearon finas joyas y adornos de bronce, oro y piedras preciosas, que se convirtieron en bienes codiciados tanto dentro como fuera de Mesopotamia. El comercio de metales y objetos de metal se convirtió en una parte importante de la economía sumeria, y la habilidad para trabajar el metal abrió nuevas rutas comerciales que conectaban Sumeria con otras civilizaciones de la región, como Egipto, el Valle del Indo y Anatolia. El trabajo con metales también tuvo un impacto profundo en la organización social y laboral. La metalurgia requería conocimientos especializados, lo que llevó a la creación de una clase de artesanos altamente capacitados que eran responsables de la producción de herramientas, armas y objetos de lujo. Estos artesanos estaban organizados en talleres, a menudo bajo la supervisión de autoridades religiosas o gubernamentales que controlaban los recursos y la distribución de los productos de metal. La metalurgia se convirtió en una industria esencial, con los metales siendo extraídos de minas, fundidos en hornos y moldeados en diferentes formas. Esta industria también estuvo vinculada al trabajo esclavo y la servidumbre, ya que muchos de los trabajadores involucrados en la producción de metales eran prisioneros de guerra o personas sometidas a la servidumbre. A medida que Sumeria se desarrollaba, la metalurgia también desempeñó un papel crucial en la construcción de monumentos y estructuras religiosas. Los sumerios usaban el bronce para fabricar estatuas de los dioses, figuras religiosas y adornos para los templos. Estos objetos de metal no solo tenían un valor funcional, sino también simbólico, ya que representaban el poder divino y la autoridad del gobernante. Las estatuas de bronce se convirtieron en ofrendas importantes en los rituales religiosos y en símbolos de la relación entre los seres humanos y los dioses. Además, la metalurgia permitió que los sumerios mejoraran las tecnologías de construcción. Herramientas de bronce, como sierras y martillos, fueron fundamentales para la creación de estructuras más sofisticadas, como los zigurats y los palacios. Estas herramientas también permitieron la fabricación de utensilios de precisión para la carpintería y la albañilería, lo que contribuyó al desarrollo de una arquitectura más compleja y duradera.
El legado de la metalurgia sumeria perdura hasta el día de hoy, ya que las innovaciones en la fabricación de herramientas y metales tuvieron un impacto duradero en el mundo antiguo. Los conocimientos y técnicas desarrolladas por los sumerios fueron transmitidos a otras culturas, como los babilonios y los asirios, quienes continuaron perfeccionando las técnicas de fundición y aleación. En última instancia, la metalurgia sumeria fue un factor clave en el surgimiento de una civilización avanzada, capaz de enfrentar los desafíos de la agricultura, la guerra, el comercio y la vida cotidiana con una tecnología innovadora que cambió para siempre la historia humana. En la antigua Sumeria, las innovaciones tecnológicas no solo estuvieron centradas en la mejora de la vida cotidiana y la productividad agrícola, sino también en la expansión del comercio y el transporte. Las soluciones técnicas desarrolladas por los sumerios, como los carros, las embarcaciones fluviales y los complejos sistemas logísticos, fueron clave para conectar regiones distantes, fortalecer las economías locales y consolidar el poder de las ciudades-estado. Estas innovaciones no solo facilitaron el movimiento de bienes y personas, sino que también tuvieron un impacto profundo en la organización social y política de la región. Uno de los avances más importantes en el ámbito del transporte fue la invención del carro. Los sumerios fueron pioneros en el desarrollo de vehículos de ruedas, que les permitieron aumentar significativamente la eficiencia del transporte terrestre. En sus primeras formas, los carros eran simples estructuras de madera con ruedas de madera o de bronce, impulsadas por animales de tiro como bueyes o caballos. El carro sumerio, aunque rudimentario en comparación con los vehículos modernos, marcó un hito en el desarrollo del transporte terrestre, ya que permitió a los sumerios mover grandes cantidades de mercancías y personas a través de sus ciudades y entre diferentes regiones de Mesopotamia. Los carros sumerios no solo tenían aplicaciones prácticas en el transporte de bienes y personas, sino que también jugaron un papel crucial en la guerra. En la guerra, los carros eran utilizados por los ejércitos sumerios para movilizar a los soldados rápidamente, permitiendo a las ciudades-estado proyectar su poder en conflictos con sus vecinos. Estos carros, que a menudo eran tirados por caballos, eran utilizados para transportar armas, provisiones y tropas, lo que les daba una ventaja táctica en los enfrentamientos. A medida que avanzaba la tecnología, los carros sumerios se fueron perfeccionando y se convirtieron en vehículos más rápidos y maniobrables, lo que facilitaba la movilidad de los ejércitos en el campo de batalla. Junto al transporte terrestre, otro componente clave para el comercio y la movilidad sumeria fueron las embarcaciones fluviales. Sumeria, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, dependía en gran medida del transporte por agua para mover bienes a través de las regiones. Los ríos eran las principales arterias de transporte y las embarcaciones de todo tipo, desde pequeñas balsas hasta grandes barcos de carga, fueron fundamentales para el intercambio de mercancías. Estas embarcaciones eran impulsadas por remos y, en algunos casos, por velas, y estaban diseñadas para navegar tanto en aguas tranquilas como en las más caudalosas. El transporte fluvial permitió a los sumerios conectar no solo las distintas ciudades dentro de Mesopotamia, sino también expandir sus redes comerciales hacia otras regiones cercanas y lejanas. Las ciudades-estado sumerias intercambiaban bienes como grano, madera, metales, textiles y cerámica, creando una red comercial próspera que fortaleció las economías locales. Las embarcaciones también facilitaban la importación de recursos que no estaban disponibles en Mesopotamia, como madera de construcción, piedras preciosas y metales, que eran cruciales para la fabricación de herramientas y objetos de lujo. Este comercio fluvial favoreció la circulación de no solo bienes, sino también ideas, tecnologías y prácticas culturales.
lo que contribuyó a la integración de diferentes pueblos y culturas a lo largo del río Tigris y el Éufrates. El desarrollo del transporte fluvial no solo facilitó el comercio, sino que también ayudó a consolidar el poder de las ciudades-estado. A medida que los intercambios comerciales aumentaban, las ciudades sumerias como Ur, Uruk y Lagash crecían en riqueza y poder. El comercio trajo consigo la acumulación de recursos, lo que permitió a los gobernantes sumerios financiar la construcción de monumentos, la expansión de los ejércitos y el desarrollo de infraestructuras, como templos y palacios. Además, el control de las rutas comerciales y de los recursos estratégicos obtenidos a través de estas redes comerciales fue un factor importante en la competencia entre las ciudades-estado sumerias, lo que dio lugar a alianzas, conflictos y una mayor centralización del poder político. Sin embargo, el transporte en Sumeria no se limitaba solo a los carros y las embarcaciones. Los sumerios también innovaron en sus sistemas logísticos para garantizar la eficiencia del transporte y el comercio. La creación de mercados, almacenes y rutas comerciales organizadas fue una parte esencial del comercio sumerio. Las mercancías se transportaban a lo largo de las principales rutas comerciales y las ciudades-estado establecían sistemas de impuestos y tributos que aseguraban que los bienes y servicios fueran distribuidos de manera equitativa. Estos sistemas logísticos, gestionados por los funcionarios del gobierno, eran fundamentales para la organización de la economía, la distribución de alimentos y recursos, y la implementación de políticas comerciales. Los comerciantes sumerios desempeñaban un papel crucial en la expansión de las redes comerciales, y su actividad estaba estrechamente vinculada a la administración de las ciudades-estado. Los comerciantes no solo intercambiaban bienes dentro de Mesopotamia, sino que también viajaban más allá de las fronteras sumerias para buscar recursos y establecer conexiones comerciales con otras culturas. Estos comerciantes a menudo se encontraban bajo la protección de los gobiernos locales, que aseguraban su seguridad a cambio de impuestos o tributos. Las rutas comerciales sumerias se extendían hacia lugares tan lejanos como la región del Golfo Pérsico, Anatolia y el Valle del Indo, lo que permitió que Sumeria se convirtiera en un centro de intercambio de bienes y culturas. El uso de los carros y las embarcaciones no solo fue importante para el comercio y la guerra, sino que también tuvo un impacto significativo en la vida cotidiana de los sumerios. Las mercancías y los recursos podían ser transportados más rápidamente, lo que permitió a las ciudades-estado crecer y prosperar. La expansión del comercio y la mejora de las rutas de transporte también fomentaron el intercambio cultural, lo que enriqueció la sociedad sumeria en términos de ideas, arte, religión y tecnología. Los sumerios, al conectar diferentes regiones y culturas, sentaron las bases de un mundo antiguo interconectado, donde el comercio y el transporte no solo facilitaron la vida cotidiana, sino que también contribuyeron al surgimiento de una civilización próspera y avanzada. A través de la implementación de estas innovaciones en el transporte y el comercio, los sumerios pudieron fortalecer las economías locales, conectar regiones distantes y consolidar el poder de las ciudades-estado, lo que permitió que Sumeria dejara un legado duradero en la historia del mundo antiguo. En la antigua Sumeria, la guerra y la defensa eran aspectos cruciales de la vida cotidiana, ya que las ciudades-estado competían por recursos, poder y territorio. Las innovaciones tecnológicas y las estrategias militares desempeñaron un papel fundamental en la forma en que los sumerios protegían sus ciudades y expandían su influencia. A través del desarrollo de fortificaciones, armas y tácticas de combate,
Los sumerios demostraron un profundo entendimiento de la mecánica, los materiales y la organización militar. Estas innovaciones no solo fueron esenciales para la defensa de las ciudades-estado sumerias, sino que también influenciaron las civilizaciones posteriores que heredaron y perfeccionaron estas técnicas. Uno de los aspectos más destacados de la defensa sumeria fue la construcción de fortificaciones. Las ciudades-estado sumerias, debido a su ubicación en una región rica en recursos pero también vulnerable a ataques, necesitaban protegerse de los invasores. La defensa de estas ciudades se basaba en la construcción de murallas, puertas y torres de vigilancia, que no solo servían como barreras físicas contra los ataques, sino también como símbolos de poder y control. Las murallas sumerias eran imponentes estructuras de ladrillo de barro, que aunque no tan duraderas como las de piedra, podían ser reparadas rápidamente y ofrecían una defensa eficaz contra las fuerzas enemigas. Las puertas de la ciudad eran elementos clave en el sistema de fortificación. Estas estructuras no solo debían ser fuertes y seguras, sino también lo suficientemente grandes como para permitir el paso de carros, tropas y suministros. Las puertas eran a menudo reforzadas con metal y protegidas por torres de vigilancia, desde las que los guardias podían observar los movimientos de los enemigos a distancia. Además, las torres de vigilancia desempeñaban un papel esencial en la detección temprana de invasores, permitiendo que las fuerzas defensoras se prepararan para el combate. Los sumerios también perfeccionaron el uso de trampas y fosos alrededor de sus murallas, lo que dificultaba aún más el acceso de los enemigos a la ciudad. Dentro de la ciudad, la organización militar era clave para mantener el control durante las confrontaciones. Los sumerios desarrollaron estrategias de defensa bien coordinadas, que incluían el uso de arqueros, infantería y carros de guerra. Los carros de guerra, como los que se usaban para el transporte en tiempos de paz, fueron adaptados para el combate. Estos carros eran tirados por caballos o bueyes y llevaban a los soldados a gran velocidad, lo que les permitía atacar rápidamente a las fuerzas enemigas y luego retirarse antes de ser atrapados. Las tropas sumerias también eran entrenadas para trabajar de manera coordinada, utilizando tácticas como el flanqueo y el ataque en formaciones cerradas para desestabilizar al enemigo. El armamento sumerio también reflejaba un alto nivel de innovación técnica. Las armas de los sumerios variaban desde espadas y lanzas hasta arcos y flechas. Los sumerios perfeccionaron el uso de las armas de bronce, que eran más duraderas y efectivas que las de piedra. Las espadas y lanzas de bronce eran especialmente útiles en combates cuerpo a cuerpo, mientras que los arcos y flechas les permitían atacar a distancia, lo que daba a los soldados sumerios una ventaja estratégica en el campo de batalla. Además de las armas convencionales, los sumerios también empleaban instrumentos de asedio, como las mazas, los garfios y las palas de asalto para derribar murallas y puertas durante los asedios. Una de las tácticas más notables en la guerra sumeria fue el uso de la guerra psicológica. Los sumerios comprendían la importancia de sembrar el miedo en el enemigo y por eso utilizaban técnicas para desmoralizar a las tropas enemigas. Una de estas tácticas era la exhibición de prisioneros de guerra o de cabezas cortadas, lo que no solo mostraba su victoria, sino que también intimidaba a los enemigos que pensaban en invadir. Los sumerios también recurrían a la destrucción de cultivos y fuentes de agua durante las invasiones, lo que dejaba a los invasores sin recursos y forzaba su retirada. Este enfoque multifacético de la guerra, que combinaba la fuerza bruta con la estrategia psicológica, permitía a las ciudades-estado sumerias defenderse de las amenazas externas de manera efectiva. El desarrollo de las fortificaciones, las
armas y las tácticas de guerra no solo ayudó a los sumerios a proteger sus ciudades-estado, sino que también consolidó su poder dentro de la región. Las ciudades como Ur, Uruk y Lagash se convirtieron en importantes centros de poder, no solo debido a su riqueza y recursos, sino también por su capacidad para defenderse y proyectar fuerza. La tecnología militar sumeria permitió a estas ciudades mantener su independencia y, en algunos casos, expandir su territorio. A medida que las ciudades sumerias aumentaban su influencia, sus ejércitos se volvían más poderosos y organizados, y las ciudades-estado competían entre sí por el control de rutas comerciales y recursos clave. Sin embargo, la guerra no solo era una cuestión de defensa o expansión territorial. También reflejaba la estructura política y religiosa de las ciudades-estado sumerias. Los gobernantes sumerios, que eran en su mayoría sacerdotes reyes, justificaban sus campañas militares como una forma de proteger a los dioses y asegurar el bienestar de su pueblo. Los sacrificios, las ofrendas y las ceremonias religiosas a menudo precedían a las campañas bélicas, lo que reflejaba la creencia de que la victoria en la guerra era una señal de la favorabilidad divina. Los líderes militares sumerios eran vistos como los campeones de los dioses, y su éxito en la batalla se consideraba un mandato divino. Las conquistas y las victorias en la guerra no solo fortalecieron el poder militar y político de las ciudades-estado sumerias, sino que también influyeron en las civilizaciones posteriores. Las tácticas de guerra sumerias fueron adoptadas y mejoradas por los babilonios, los asirios y otras civilizaciones de la región. La influencia de la ingeniería militar sumeria se extendió más allá de Mesopotamia, y muchas de las técnicas de fortificación, armas y estrategias de guerra fueron empleadas en el mundo antiguo, dejando un legado duradero en la historia de la humanidad. En resumen, la guerra en la antigua Sumeria fue un complejo sistema de fortificaciones, armas, tácticas y estrategias, todo ello desarrollado con un conocimiento profundo de la mecánica, los materiales y la organización militar. Las ciudades-estado sumerias, al estar ubicadas en una región de constantes conflictos y amenazas externas, se vieron impulsadas a desarrollar tecnologías y enfoques innovadores para protegerse y expandirse. Este legado militar, junto con la organización y la disciplina de sus ejércitos, influyó profundamente en las civilizaciones posteriores, contribuyendo al desarrollo de la guerra como una ciencia en las antiguas culturas de Mesopotamia y más allá. La medicina sumeria, como muchas otras ciencias de la antigüedad, combinaba el conocimiento empírico adquirido a través de la observación y la experiencia con prácticas rituales y espirituales. En un contexto donde la religión y la ciencia estaban profundamente entrelazadas, los sumerios desarrollaron métodos de diagnóstico, tratamientos y procedimientos médicos que reflejaban una visión holística del cuerpo humano. Si bien muchos de sus enfoques eran rudimentarios según los estándares modernos, los sumerios demostraron una notable capacidad para abordar las enfermedades y trastornos mediante un sistema estructurado que sentó las bases para el desarrollo de la medicina en otras civilizaciones. El conocimiento médico sumerio estaba en gran medida basado en la observación directa de los síntomas y la recopilación de datos sobre enfermedades comunes. En un principio, las enfermedades eran vistas como manifestaciones de fuerzas divinas o sobrenaturales. La religión desempeñaba un papel esencial en la medicina, y las dolencias físicas eran a menudo interpretadas como castigos de los dioses o consecuencia de influencias malignas. Esta perspectiva teológica no impedía, sin embargo, que los médicos sumerios, llamados Asirú, comenzaran a estudiar los efectos físicos de las enfermedades y las posibles soluciones
a través de la práctica. Los sumerios empleaban diversos métodos de diagnóstico, muchos de los cuales involucraban la observación de los síntomas, como la fiebre, los dolores, las erupciones cutáneas y otros signos visibles de la enfermedad. Además, los médicos sumerios comenzaban a reconocer la importancia de los fluidos corporales, como la orina y el pulso, para identificar el estado de salud de un paciente. Aunque estos métodos eran primitivos, representaban un intento consciente de observar patrones en las enfermedades y sus efectos sobre el cuerpo humano. Uno de los avances más notables en la medicina sumeria fue la creación de un sistema de registros médicos que permitiera el seguimiento de tratamientos y resultados. Las tablillas de arcilla eran utilizadas para registrar diagnósticos, prescripciones y el historial de enfermedades de los pacientes. Estos registros se mantenían tanto en los templos como en las casas de los médicos, permitiendo a los médicos sumerios acceder a información sobre enfermedades previas y sobre los métodos de tratamiento que habían resultado más efectivos. De esta manera, se estableció un enfoque más estructurado y organizado para el tratamiento de las enfermedades, similar a lo que hoy entenderíamos como historia clínica. A pesar de que la medicina sumeria estaba profundamente influenciada por la religión, con frecuentes invocaciones a Bentesh, los dioses como parte del proceso de curación, también se desarrollaron tratamientos basados en principios empíricos. Por ejemplo, se utilizaban hierbas medicinales y plantas para tratar una variedad de afecciones. Se sabe que los sumerios empleaban el uso de mirra, aloe vera, cebada y otras plantas tanto para aliviar el dolor como para tratar infecciones. La preparación de estas hierbas a menudo incluía el uso de técnicas de maceración o cocción y se aplicaban de diversas formas, desde ungüentos hasta infusiones. El conocimiento de las propiedades curativas de las plantas y las hierbas era tan valioso que muchos médicos sumerios también actuaban como farmacéuticos. Tenían acceso a amplias bibliotecas de recetas e informes sobre el uso de remedios naturales, las cuales estaban registradas en tablillas cuneiformes. Estas tablillas contenían instrucciones sobre cómo preparar medicamentos a partir de ingredientes naturales, lo que mostraba una relación compleja entre la medicina práctica y el conocimiento de la naturaleza. Además, los médicos sumerios estaban al tanto de la importancia de la higiene en el proceso de curación, aunque la comprensión científica de la transmisión de enfermedades aún no existía. Otra faceta interesante de la medicina sumeria era su enfoque en los procedimientos quirúrgicos. Aunque rudimentarios, los sumerios ya practicaban técnicas quirúrgicas para tratar heridas, fracturas y otros trastornos físicos. Se sabe que los médicos sumerios realizaban operaciones como la trepanación, que consistía en perforar el cráneo para aliviar presiones internas o tratar lesiones cerebrales. Estos procedimientos se realizaban con herramientas de metal, como cuchillos y agujas, que mostraban un avanzado conocimiento del uso de metales en aplicaciones médicas. Sin embargo, las operaciones no siempre eran exitosas, y muchas veces los tratamientos dependían del equilibrio entre el conocimiento práctico y las creencias espirituales. En cuanto al tratamiento de enfermedades internas, la medicina sumeria estaba muy influenciada por la astrología y la interpretación de los sueños. Los sumerios creían que la salud del cuerpo estaba estrechamente relacionada con el bienestar espiritual y astral del individuo. Los médicos realizaban lecturas astrológicas y analizaban los sueños de los pacientes para interpretar las causas de sus enfermedades. Aunque estos enfoques puedan parecer extraños desde una perspectiva moderna, formaban una parte integral del diagnóstico y tratamiento. La creencia en los dioses y en las fuerzas cósmicas como causantes de las enfermedades se fusionaba con el conocimiento empírico de las plantas y la anatomía humana,
creando un sistema de curación único y multidimensional. A pesar de que la medicina sumeria no contaba con los avances científicos de la medicina moderna, algunos de sus tratamientos y métodos persistieron a lo largo del tiempo. La herencia de su conocimiento fue transmitida a través de las generaciones y tuvo un impacto duradero en las civilizaciones posteriores. Los babilonios, por ejemplo, heredaron muchas de las prácticas médicas sumerias y continuaron desarrollando técnicas de diagnóstico y tratamiento. La importancia de la observación clínica y la práctica farmacológica, aunque acompañada de elementos místicos y religiosos, se consolidó en el pensamiento médico de la región durante siglos. Los avances sumerios en la medicina y la salud también se reflejaron en su creciente conocimiento de las enfermedades infecciosas. Aunque no entendían las bacterias y los virus como lo haríamos hoy, los sumerios comenzaron a reconocer que ciertas enfermedades eran contagiosas, como las infecciones de la piel y las fiebres. Esto llevó a una preocupación por el aislamiento de los enfermos y a la necesidad de prácticas de limpieza, aunque sin la comprensión moderna de la transmisión de enfermedades. En resumen, la medicina sumeria fue una combinación única de observación empírica, tratamientos naturales, procedimientos quirúrgicos y creencias espirituales. Aunque no alcanzaba el nivel de conocimiento técnico que tenemos hoy, la estructura y los métodos de diagnóstico y tratamiento de los sumerios reflejaron un enfoque integral de la salud, que equilibraba la ciencia, la religión y la experiencia. Estos avances sentaron las bases de la medicina antigua y dejaron un legado que influiría en las civilizaciones posteriores, contribuyendo al progreso de la medicina en la región de Mesopotamia y más allá. La civilización sumeria, con su prodigiosa capacidad para desarrollar tecnologías avanzadas en una época tan temprana, ha fascinado a historiadores, arqueólogos y estudiosos durante siglos. Muchas de las invenciones y soluciones técnicas creadas por los sumerios parecen estar sorprendentemente adelantadas a su tiempo. La rueda, la escritura cuneiforme, los sistemas de irrigación complejos y las fortificaciones de sus ciudades son solo algunos ejemplos de su innovador enfoque para resolver los problemas cotidianos. Sin embargo, algunos de sus logros desafían nuestra comprensión tradicional de la historia, dejando abierta la posibilidad de que ciertas tecnologías sumerias tuvieran un nivel de sofisticación que supera las expectativas para una civilización tan antigua. Un aspecto fascinante de la tecnología sumeria es la aparición de dispositivos y mecanismos que parecen casi modernos. La rueda, por ejemplo, aunque puede parecer una invención simple, tuvo un impacto revolucionario en el transporte, la industria y el comercio. Los sumerios fueron los primeros en desarrollar ruedas de carro, una tecnología que transformó por completo la movilidad humana y que no solo se utilizó para el transporte de personas, sino también para la agricultura y el comercio. Este avance, aunque simple en su diseño, permitió a las civilizaciones posteriores desarrollar máquinas más complejas, desde el molino hasta el motor. El sistema de irrigación sumerio es otro ejemplo de una tecnología sorprendentemente avanzada. Los sumerios fueron pioneros en el uso de canales, compuertas y reservorios para controlar el flujo de agua de los ríos Tigris y Éufrates. Estos sistemas permitieron la creación de un paisaje agrícola altamente productivo en una región que, de otro modo, habría sido hostil para la agricultura. La precisión y la planificación de estas infraestructuras hidráulicas requerían un conocimiento avanzado de la ingeniería que, en muchos aspectos, parece anticipar desarrollos tecnológicos que solo serían posibles miles de años más tarde. En particular, la complejidad de los sistemas de riego sumerios sugiere un grado de conocimiento técnico
que podría haber sido superior a lo que la mayoría de las civilizaciones contemporáneas eran capaces de alcanzar. Sin embargo, algunas de las tecnologías sumerias no tienen explicaciones tan sencillas, lo que ha dado pie a diversas teorías modernas que sugieren que los sumerios pudieron haber tenido acceso a conocimientos que hoy nos parecen inconcebibles. Estas teorías exploran la posibilidad de que las máquinas o mecanismos sumerios estuvieran influenciados por conocimientos de civilizaciones más antiguas o incluso de orígenes no terrestres. Si bien estas interpretaciones son en gran medida especulativas, han alimentado el interés por los llamados misterios sumerios y por la relación entre mitología y tecnología. Por ejemplo, algunos investigadores sugieren que las descripciones sumerias de ciertos objetos, como los vehículos de los dioses o los artefactos descritos en los textos mitológicos, podrían estar basadas en tecnologías reales que los sumerios no comprendían completamente y por lo tanto las describían como objetos divinos o sobrenaturales. En algunos mitos sumerios, los dioses eran representados viajando en barcos celestes, que algunos interpretan como una referencia a naves espaciales o dispositivos voladores. Estas narrativas, que parecen estar impregnadas de simbolismo religioso, podrían haber sido interpretaciones de la observación de tecnologías avanzadas o de objetos cuyo funcionamiento los sumerios no entendían. Una de las teorías más populares en este contexto es la propuesta por Zecharia Sitchin en su libro El segundo planeta, en el que sugiere que los sumerios fueron visitados por una raza de seres extraterrestres conocidos como los Anunnaki. Según esta teoría, los Anunnaki habrían traído consigo tecnologías avanzadas, incluidas máquinas y dispositivos que permitieron a los sumerios realizar hazañas que, de otro modo, habrían sido imposibles de lograr con los conocimientos disponibles en esa época. Sitchin y otros autores han propuesto que muchas de las máquinas mencionadas en los mitos sumerios no eran más que manifestaciones de tecnología alienígena avanzada, interpretada a través de los ojos de una civilización primitiva. Aunque las teorías de los antiguos astronautas y las influencias extraterrestres carecen de evidencia empírica y son rechazadas por la mayoría de los arqueólogos y estudiosos de la historia antigua, la idea de que algunas tecnologías sumerias estaban más allá de lo que su contexto histórico y cultural podría haber producido sigue siendo un tema fascinante. Los descubrimientos arqueológicos, como las tablillas cuneiformes que describen procedimientos matemáticos complejos, han alimentado esta especulación. La matemática sumeria, por ejemplo, se basa en un sistema sexagesimal, basado en el 60, que todavía utilizamos hoy en día para medir el tiempo y los ángulos. Este sistema matemático parece sorprendentemente avanzado para una cultura que, en teoría, no debería haber tenido los conocimientos suficientes para desarrollarlo. Sin embargo, también es posible que la modernidad de algunas tecnologías sumerias no sea el resultado de influencias externas, sino más bien de la capacidad inherente de los seres humanos para crear soluciones innovadoras a problemas complejos. Es importante considerar que los sumerios no eran una civilización aislada. En su entorno geográfico existían otras culturas avanzadas, como los elamitas, los acadios y los babilonios, que también contribuyeron al desarrollo de las ciencias y la tecnología. La interacción entre estas civilizaciones pudo haber fomentado un intercambio de conocimientos que impulsó la creación de tecnologías sofisticadas.
Por otro lado, el simbolismo y la mitología también desempeñan un papel crucial en la interpretación de las tecnologías sumerias. Muchas de las máquinas descritas en los mitos sumerios pueden no haber sido artefactos físicos reales, sino representaciones simbólicas de conceptos más abstractos. En la mitología sumeria, los dioses a menudo utilizan objetos como el árbol de la vida o el cubo de la sabiduría, los cuales podrían interpretarse como metáforas de la conexión entre el conocimiento divino y humano, más que como tecnologías literales. La frontera entre el simbolismo religioso y el conocimiento técnico es difusa, lo que complica la interpretación precisa de los textos antiguos. En última instancia, los avances sumerios en el campo de la ingeniería, la agricultura, la arquitectura y la medicina muestran una civilización extremadamente avanzada para su tiempo. Si bien algunos de sus logros pueden parecer adelantados, también deben entenderse dentro del contexto de un mundo en el que la innovación era, de hecho, el resultado de la necesidad, la observación y la experimentación. Las interpretaciones modernas que vinculan estas tecnologías con teorías de antiguos astronautas o conocimientos perdidos pueden ser atractivas desde una perspectiva popular, pero lo cierto es que, hasta el momento, los avances sumerios siguen siendo el testimonio de la extraordinaria capacidad humana para transformar el entorno mediante el conocimiento, la habilidad y la creatividad. Al concluir este recorrido por la antigua Sumeria, es imposible no maravillarse ante el ingenio y la creatividad de una civilización que, hace miles de años, sentó las bases de muchas de las tecnologías y sistemas que hoy damos por sentado. Desde la invención de la rueda y los sistemas de irrigación, hasta los complejos avances en medicina, arquitectura y escritura, los sumerios dejaron un legado que sigue resonando en el mundo moderno. Sus logros no solo fueron pioneros en su tiempo, sino que siguen siendo fundamentales para la comprensión de cómo la humanidad ha evolucionado en términos de conocimiento técnico, organización social y desarrollo cultural. La civilización sumeria fue una de las primeras en demostrar que la tecnología y el conocimiento humano no solo surgen de la necesidad inmediata, sino también de la capacidad para innovar, para imaginar y para crear soluciones que trascienden los límites del tiempo y el espacio. Las máquinas hidráulicas, los sistemas de transporte y comercio, las estructuras arquitectónicas imponentes y el perfeccionamiento de los métodos de diagnóstico médico fueron todas respuestas ingeniosas a los desafíos de un mundo que en muchos aspectos era tan incierto y hostil como el nuestro. Hoy en día, el legado sumerio sigue presente en nuestras vidas, aunque de manera más sutil y, a menudo, invisible. La rueda, esa invención aparentemente sencilla, sigue siendo uno de los pilares de nuestra civilización, desde los vehículos que nos transportan hasta las turbinas que producen energía. Los sistemas de irrigación sumerios, que hicieron posible la agricultura en una región árida, se reflejan en las modernas técnicas de riego que permiten cultivar alimentos en territorios donde de otro modo sería imposible. La escritura cuneiforme, que permitió registrar la historia y las leyes, es el precursor de los sistemas modernos de documentación y comunicación. La medicina, aunque en sus inicios muy ligada a la religión y la magia, comenzó a estructurarse a través de los sumerios como un sistema organizado que buscaba entender y tratar las enfermedades. Sus prácticas, basadas en la observación y la experiencia, sentaron las bases para lo que más tarde sería la medicina científica. De manera similar, las primeras fórmulas matemáticas que se originaron en Sumeria, como el sistema sexagesimal, continúan siendo parte de nuestras vidas cotidianas, especialmente en la medición del tiempo y los ángulos, conceptos que utilizamos a diario sin pensar en sus raíces antiguas.
Más allá de las contribuciones prácticas, la influencia sumeria también se extiende a la manera en que entendemos el mundo. La mezcla de ciencia, religión y mito en la cultura sumeria puede parecer desconcertante desde 1900 y una perspectiva moderna, pero también nos invita a reflexionar sobre cómo los seres humanos de todos los tiempos han buscado respuestas a preguntas fundamentales sobre la vida, la muerte y el universo. La conexión entre los avances tecnológicos y la espiritualidad refleja una comprensión profunda de la relación entre lo material y lo intangible, algo que aún resuena en la filosofía y la ciencia contemporáneas. El legado sumerio no se limitó a la creación de tecnologías que facilitaron la vida cotidiana. También dejó una huella profunda en la organización social y política. La ciudad-estado, como unidad autónoma, se originó en Sumeria y sus estructuras jerárquicas e institucionales se replicaron en civilizaciones posteriores. El concepto de gobierno centralizado, la implementación de leyes y la organización de fuerzas militares fueron aspectos clave en el funcionamiento de las ciudades-estado sumerias y sirvieron de modelo para culturas más tarde como la babilónica y la asiria. En cuanto a la guerra, las estrategias y tecnologías de defensa que los sumerios desarrollaron continúan siendo objeto de estudio. Sus avances en ingeniería militar y en la creación de fortificaciones no solo influyeron en las batallas y conquistas de su época, sino que también dejaron una impronta duradera en la historia de la guerra. La idea de proteger a una ciudad mediante muros y puertas fortificadas, combinada con tácticas militares organizadas, es un concepto que ha perdurado a lo largo de los siglos. A pesar de los numerosos logros de los sumerios, no debemos olvidar que muchas de estas tecnologías no fueron innovaciones aisladas, sino que surgieron dentro de un contexto cultural y geográfico muy específico. Sumeria fue una civilización en constante interacción con sus vecinos y sucesores. Las influencias de las culturas circundantes y el intercambio de conocimientos jugaron un papel fundamental en el desarrollo de las tecnologías sumerias. A medida que las ciudades-estado se expandían y sus redes comerciales se extendían, las ideas y los avances tecnológicos circulaban más allá de las fronteras de Mesopotamia, permitiendo que otras civilizaciones se beneficiaran de los logros sumerios y los adoptaran y mejoraran con el tiempo. Es fascinante pensar que, aunque vivimos en un mundo de avances tecnológicos que parecen superar a los de cualquier civilización anterior, muchas de las bases de nuestra modernidad tienen sus raíces en esa antigua región entre dos ríos. Los sumerios no solo nos dejaron una herencia de conocimientos prácticos, sino también una profunda lección sobre la capacidad humana para imaginar, crear y transformar el mundo. En un tiempo donde la humanidad parecía estar dando sus primeros pasos, los sumerios demostraron que el ingenio humano no tiene fronteras y que sus logros seguirían resonando mucho después de que las grandes ciudades-estado de Mesopotamia se desvanecieran. El legado sumerio no es solo una curiosidad histórica, sino un recordatorio de que las innovaciones humanas siempre están construyendo sobre lo que vino antes. A medida que seguimos avanzando en nuestro propio tiempo, es importante reconocer que las innovaciones del pasado no son solo el producto de épocas remotas, sino que forman parte de una continua evolución del pensamiento humano. Las máquinas, los sistemas, las ideas de los sumerios, aunque de un tiempo lejano, siguen vivos en nuestras vidas y de alguna manera nos conectan con las raíces de la civilización. Así, al cerrar este viaje por el mundo de las antiguas tecnologías sumerias, recordemos que el progreso humano es un viaje largo y continuo, con huellas que nos enlazan a cada paso. Sumeria, con su ingenio y su legado, sigue siendo una fuente de inspiración
y un testimonio de lo que la humanidad puede lograr cuando se enfrenta a desafíos, impulsada por el deseo de comprender y mejorar su entorno. En última instancia, el ingenio humano tiene raíces mucho más profundas de lo que solemos imaginar.